Iba en mi vida hacia un rumbo creyendo que yo tenía todo bajo orden y empezó problema tras problema y Dios me desarmó mi historia. Y después un día cuando estaban todos los pedazos, llegué y el Señor me tomó y me armó de nuevo. Salí creyendo en algo que no me salvaba y ahora creo en el único que me puede salvar. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Bien, vamos a seguir en la serie que hemos desarrollado durante estas semanas y hemos ido versículo a versículo. La semana pasada nos quedamos en la última clase hasta el versículo 10. ¿Ya? Hoy día vamos a seguir del 11 y pensé haber tomado menos, pero la verdad que el texto es muy difícil cortarlo, así que hoy día vamos a terminar con el capítulo 1 hasta el versículo 17. Pero vamos a sacar varias ideas. En el versículo 10 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera. Y aquí comienza a haber algo muy especial en el corazón de los paganos. ¿Ya? Y quiero que vayamos identificando. Está Jonás, que es del pueblo de Israel, es un israelita. Están los marineros, que la mayoría son paganos porque nos cuentan que cada uno empezó a clamar a su Dios. Luego nos vamos a encontrar con otro grupo de personas que son los ninivitas, también paganos, ¿ya? Que no son del pueblo de Israel. Y luego nos vamos a encontrar entonces con Jonás, que sí, siendo del pueblo de Israel, actúa de una manera bastante extraña. Pero mira lo que nos cuenta acá el versículo 10 al final. Dice: porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Entonces ellos se dieron cuenta que Jonás era el causante de la tormenta. Ahora, quiero que podamos entender algo, y en el estudio que vamos a hacer ahora vamos a recordar algo que el capítulo 1 nos muestra. Los marineros le hacen muchas preguntas a Jonás. Fíjate el versículo 6. ¿Qué tienes, dormilón? Primera pregunta que el patrón del barco le hace. Oye, ¿qué tienes, dormilón? Despiértate, ¿qué estás haciendo ahí? Despabila, como diríamos, ¿no es cierto?, en Chile. Luego dice el versículo 8. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Entonces, fíjate, los paganos le están preguntando a Jonás preguntas muy al corazón. ¿Qué pasa contigo? Es muy interesante cuando se hacen preguntas a nuestra vida. Y las preguntas muchas veces nos hacen recapacitar. Y estas no son preguntas, ¿no es cierto?, de sí o no. Porque el patrón del barco, ¿tienes sueño? Sí. No le dijo eso. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué tienes, dormilón? Luego la otra pregunta es: ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? Él no respondía sí o no. Tenía que hablar. Tenía que responder más información. Luego, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Te fijaste en el versículo 10? ¿Por qué has hecho esto? Y él tampoco podía responder sí o no. Tenía que responder de una manera clara. Es interesante, cuando nosotros nos hacen preguntas, es bueno que nos vayamos dando cuenta qué pasa con nosotros en nuestro interior. Y por eso es importante que podamos conversar. Es importante cuando de repente podemos escuchar a otros. Es importante cuando otros nos dicen cosas. Y eso que hacemos los seres humanos, que se llama la conversación. ¿Qué le había dicho al principio Dios? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y después de eso nos encontramos que Jonás recibe preguntas, preguntas y preguntas. Y la pregunta de hoy día, ¿cuál es? Versículo 11. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y sabes que cuando vi esa pregunta, me quedé un poco helado porque dije, si yo hubiera sido de los marineros paganos y estamos ahí en medio de la tormenta y me doy cuenta que Jonás es el culpable de la tormenta, ¿le preguntaría a él por la solución? No, lo tiro allá. No, tú dices lo tiro al mar porque ya sabes un poco de la historia. Pero antes, lo tiro allá. Lo hubiera tirado antes. Pero yo me quedé pensando y dije, oye, si yo estoy ahí, ¿vale la pena hacerle la pregunta al culpable? Pero qué interesante que los marineros nos dicen, oye, ¿sabes qué? Dejemos este tipo de lado y busquemos la solución. Es que aquí pasa, mira, es que tenemos que entender el texto, ¿ya? Para que no saquemos ideas de fuera de contexto. Mira lo que dice el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave. Entonces, ¿qué pasó? Los marineros ya habían
agotado los recursos que ellos tenían. Ya habían aclamado a su Dios y los dioses de ellos le habían respondido. Entonces el único que tenían era Jonás. Aunque Jonás era el causante del problema, ¿qué es lo que pasa en el versículo 9? Dice: temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y por eso es que entonces los marineros finalmente llegan y dicen: oye, ¿qué hacemos contigo? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Imagínense la escena, estaban ahí y las maderas crujiendo y cada vez más, las olas más altas, todos mojados, empapados por la tormenta. Y ahí, ¿qué hacemos? Y en esos momentos cuando hay que decidir, pareciera que el tiempo pasa más lento, ¿no es cierto? Y es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La nave ya está a punto de romperse, lo dice ya también ahí el texto. Y aquí Jonás entonces comienza a responder de manera más sensata: tómenme y échenme en el mar, y el mar se os aquietará. Y pensaba en esto, claro, Jonás era profeta. ¿Esto que dijo habrá sido de parte de Dios? Por lo que yo veo en el contexto, creo que sí. Y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces él sabía la responsabilidad que él tenía. Y mira lo que dice el versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. O sea, ellos dijeron, no, porque fíjate, ellos estaban en la nave estaba a punto de romperse, las olas estaban ahí como lenguas que querían devorar a aquel que caía en el mar, ya era es el mar Mediterráneo, y por lo tanto ellos en medio de la tormenta, si tiraban a Jonás al mar, ¿qué iban a ser responsables ellos? De la muerte de Jonás. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Oye, ¿sabes qué? No queremos hacernos responsables, tratemos. Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, y fíjate cómo Dios ocupa esta tragedia para trabajar en el corazón de los marineros. ¿Dónde comienza los marineros a hacer un cambio? Versículo 10. Temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahí ellos entonces empezaron a decir: ¿sabes qué? Aquí Dios, Jehová, es distinto a nuestros dioses. Y luego el versículo 13, ¿qué es lo que dice? Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más contra ellos. Muchas veces cuando nosotros queremos tomar nuestros propios caminos, no lo vamos a lograr. Y nosotros decimos plan B, plan C, plan D, y a veces llegamos a la ñ y no lo vamos a lograr. Porque Dios dice: el camino es por acá. Como dijo una hermana querida, ¿no es cierto? O vas por voluntad o vas por pez. Pero la obra de Dios se va a hacer. Pez es un spoiler, tienes que seguir leyendo Jonás. Pero mira lo que dice versículo 14. Entonces clamaron ¿a quién? A Jehová. ¿Qué es lo que habían hecho en el versículo 5? A sus dioses. Cada uno clamaba a su Dios. Y eso es lo que nos pasó a muchos de nosotros. Nosotros, ¿qué es lo que hacíamos antes? Clamamos a quien se nos ocurriera. Pero un día nos encontramos con Jesús y ahí entonces empezamos a clamar al Dios que oye, al Dios que escucha, al que tiene oídos para oír, al que tiene ojos para ver, al Dios verdadero. Y dice ahí: y clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Y sabes que cuando estaba pensando al principio dije, Proverbio nos enseña que Dios no escucha la oración de los impíos. Cuando un impío, ¿no es cierto?, una persona que no es de la familia de Dios ora, Dios no escucha esa oración. ¿No es cierto? Si alguien llega y no es creyente, dice: oye, ¿sabes qué? Necesito que sanes a tal persona, te pido por esto y por lo otro. Generalmente la palabra nos muestra que Dios a esas oraciones, Él no está atento. Pero la oración de arrepentimiento, Dios sí escucha. Porque Dios dice: primero arreglemos las cuentas. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve se emblanquecía, dice Isaías capítulo 1. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y fíjate cómo reconoce la soberanía de Dios. Cómo hay un cambio completo en donde dicen: Dios, tú eres Dios, y reconocemos que si estamos acá es porque tú lo has permitido. Exacto. Y Dios está usando toda esta tragedia, y Dios ocupa las tragedias. Dios no desperdicia nada para que el corazón de ellos se vuelva a Dios. Y tomaron a Jonás
y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová. La verdad que cuando yo leo, dijo, esto es una conversión. Con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Imagínate, esos hombres llegaron después a Tarsis, porque para allá iban, y dijeron, salí de Jope creyendo en dioses que no ven, que no oyen, y llegué a Tarsis convertido. Iba en mi vida hacia un rumbo creyendo que yo tenía todo bajo orden, y empezó problema tras problema, y Dios me desarmó mi historia, y después un día cuando estaban todos los pedazos, llegué y el Señor me tomó y me armó de nuevo. Salí creyendo en algo que no me salvaba, y ahora creo en el único que me puede salvar, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Y ahí los hombres, ¿qué es lo que dice? Ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, no es una ballena, es un pez, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Acá Jonás se nos muestra, ¿no es cierto?, que es tragado por un pez, porque una ballena, la ballena tiene la garganta muy pequeña y no puede pasar un hombre. ¿Ya? Entonces es otro pez. ¿Qué pez? No lo sabemos, es otro pez. Algunos dicen que quizás es un pez que Dios creó para el momento, puede ser, porque Dios puede crearlo, o que es otro pez también que sí se puede tragar a un hombre, pero que se lo tragó simplemente. Fíjate el versículo 17. ¿Quién tenía preparado un gran pez? Dios. ¿Jonás sabía que había un pez que se lo iba a tragar? La Biblia no nos revela eso. Simplemente él dijo, tírenme al mar. Lo más seguro es que voy a morir. Pero se va a aquietar la tempestad. Y Dios dice, bueno, no te vas a morir. Yo tengo otro plan. Viene un pez que él tenía preparado y que se iba a tragar a Jonás. Ahora voy a dejar para la próxima clase, ¿no es cierto? Acá una parte muy importante, porque el versículo 7 se menciona en el Nuevo Testamento. Y antes de entrar al capítulo 2, ya vamos a mencionar eso. Pero quiero que nos quedemos con esta idea. Dios preparó un pez que tragase a Jonás. Dios prepara aquellas cosas en las cuales nosotros necesitamos acercarnos a Él, en donde nosotros necesitamos reconciliarnos con Él. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Jehová. Fíjate lo que dice el versículo 9 del capítulo 2. Mas yo con alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Dios es el que salva, Dios es el que mueve, Dios es el que restaura. La salvación es de Jehová.